está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarla a esta hora. Tiempo de revisar informaciones de impacto económico. Iniciamos. Roma, la más reciente creación del director mexicano Alfonso Cuarón, se alzó con el premio de mejor película de habla no inglesa en la ceremonia de los Oscar. Revisemos entonces el impacto que ha generado esta obra en el mercado laboral. Presidente de Estados Unidos Donald Trump decidió aplazar la subida de aranceles contra productos chinos prevista para este 1 de marzo. Así inicia la semana con una relajación en las tensiones comerciales. Tema de análisis, expediente económico, experimento en materia laboral de Finlandia. Empecemos con detalles. Predecía, Roma se alzó en la ceremonia de los Oscar de este domingo con el premio de mejor película extranjera. Su director, el mexicano Alfonso Cuarón, además fue galardonado como mejor director. Como dato clave está que para que Roma llegase a los Oscar, Netflix tuvo que llevar su juego publicitario a otro nivel. También destaca que la realización de esta película tuvo un costo aproximado de $15 millones, pero para promoverla tuvo que pagarse el doble, es decir, costó entre 25 y 30 millones de dólares. Revisemos el impacto de este drama cinematográfico en el mercado laboral a continuación. Roma, el drama en blanco y negro que narra la historia de una trabajadora doméstica llamada Cleo, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre pasado. Ha sido galardonada con más de 150 premios, incluidos los Globos de Oro y el primer premio de Venecia, el León de Oro. Pero no es precisamente esto lo que más satisfacción causa a su director, el mexicano Alfonso Cuarón. Lo que más me gusta y probablemente lo que más me agrada es que las audiencias de todo el mundo celebran y se conectan emocionalmente con un personaje central que es una trabajadora doméstica de origen indígena. Creo que en esta época es bueno que esto esté sucediendo. El éxito internacional de esta película, que narra episodios autobiográficos alrededor de la mujer que lo cuidó durante su infancia, contribuyó a que 2,4 millones de trabajadores domésticos logren tener en su país, México, acceso a prestaciones sociales, atención médica, hospitalaria y obstétrica, medicamentos, incapacidades, guarderías, fondo para el retiro, pensión por invalidez o muerte y velatorios, entre otras prestaciones. Bueno, tengo que decir que cuando estábamos haciendo la película, nunca tuvo la intención de ser una película política. Estaba haciendo una película sobre las dos mujeres que me criaron a mí y a la familia, y la herida que todos compartimos en la familia y probablemente en la sociedad. Y estamos muy felices de que la película haya sido utilizada como una plataforma para organizaciones que están haciendo lo correcto. Debido al tema de la película, Cuarón se asoció a la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos de Estados Unidos, que tiene como objetivo brindar derechos y protecciones a los trabajadores domésticos, que incluyen niñeras, limpiadores, jardineros, cuidadores, amas de casa, trabajadores en su mayoría que no reciben un salario mínimo y no tienen tiempo libre ni atención médica. Como mujer, todos estos desafíos, alegrías y complejidades que enfrentan son tan comunes en el trabajo doméstico de hoy, por lo que de muchas maneras representamos a los 2 millones de Cleos en los Estados Unidos que buscan un futuro mejor, y esta película es una oportunidad para nosotros, para iluminar sus historias y para convertir a las personas que se sienten conmovidas por la película. Les ayudan a comprender que hay algo que pueden hacer para ser parte de elevar esta fuerza laboral y cambiar realmente la forma en que lo valoramos en nuestra cultura. He aquí la importancia de apostar por una cinematografía como agente social de cambio. Cinematografía como agente social de cambio. Pasamos a otro tema. En 2018 en México hubo pérdidas en el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad reportó una baja equivalente a $1.500 millones al término del ejercicio fiscal anterior. El robo energético se habría dado en su mayor parte en el sector de las grandes empresas y el de pequeños negocios. Las autoridades descartaron que se estén enfrentando riesgos de desabasto de energía y tarifazos eléctricos.
En el balance que presentó la comisión también está incluido el monto por robos y pérdidas por fallas técnicas. Este llega a 3.000 millones de dólares, mientras que por cartera vencida el adeudo es de 2.250 millones de dólares. Esto quiere decir que las prácticas irregulares registradas a lo largo del tiempo no solo afectaron al sector de los hidrocarburos, sino también el sector eléctrico. El gobierno de Estados Unidos denegó un encuentro con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para tratar el asunto presupuestario. Rosselló había anunciado un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump para este lunes a propósito de una conferencia de gobernadores en Washington. Sin embargo, ya desde el pasado sábado, medios puertorriqueños habían adelantado que la Casa Blanca había negado esta reunión con Rosselló para tratar el bloqueo de asignaciones federales. De hecho, el propio gobernante puertorriqueño ha atribuido a Trump la lentitud, la dilación en la llegada de fondos destinados para la recuperación de la isla caribeña, azotada, entre otras cosas, por huracanes en el año 2017. Es tiempo de hacer una pausa. A la vuelta vamos a ir a Turquía y vamos a hablar del plan del presidente Recep Tayyip Erdogan para contener la inflación. Ya venimos con ello, no se vayan. Más informaciones. Esta semana comienza con una relajación en las tensiones de la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos contra la República Popular China. El presidente estadounidense Donald Trump anunció su decisión de aplazar la subida de aranceles contra productos chinos que estaba prevista para este 1 de marzo. El mandatario tomó este camino basado en el progreso que se ha generado en la mesa de diálogo o en esta nueva ronda de conversaciones entre las dos delegaciones que mantuvieron las dos potencias durante este fin de semana. Trump informó a través de Twitter que se avanzó en una serie de áreas como protección de la propiedad intelectual, transferencias de tecnología, agricultura, servicios y asuntos relacionados con lo monetario. Además, expresó que si continúan por esa senda es probable que se llegue muy pronto a un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping. Trump había amenazado a China con elevar del 10% actual al 25% los aranceles a productos chinos que tendrían un costo de 200.000 millones de dólares para el gigante asiático. Estos aranceles tendrían ese costo para China. La delegación china confirmó que durante las conversaciones que se desarrollaron entre los días 21 y 24 de febrero pasados, se hicieron o hubo avances sustanciales en temas específicos como transferencia tecnológica, protección de los derechos de la propiedad intelectual, barreras no arancelarias, industria de servicios, agricultura y tipos cambiarios. Sobre la base del último logro, de los últimos acuerdos, digamos mejor, las dos partes continuarán su trabajo en la siguiente etapa, según las instrucciones de los jefes de Estado respectivos. Los residentes de Beijing expresaron un optimismo cauteloso este lunes después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como decíamos, de prorrogar o de extender el plazo para aumentar los aranceles a productos de fabricación china. El anuncio de hoy de que las tarifas no se aumentarían parece indicar que hay suficiente impulso hacia adelante, que no creen que necesiten aumentar las tarifas ahora. Además, el anuncio del presidente de que le gustaría reunirse con el presidente Xi Jinping en algún momento el próximo mes también es una señal positiva de que podría ser un punto de inflexión para una resolución, al menos en el interín, de los problemas de relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Es una señal positiva. Compramos un poco de plástico de Estados Unidos anteriormente que no ha sido grabado por China. Pero nos preocupaba que si las relaciones empeoran, China podría imponer aranceles adicionales a esos productos. Por lo tanto, es una señal positiva para nosotros. Bueno, y los mercados mundiales también recibieron positivamente esta decisión. La mayoría de los mercados de valores asiáticos subieron. En China, el índice Shenzhen subió
3,6%, 8.965 puntos. El índice de Shanghái ganó 2,4%, es decir, llegó a los 2.871,27. El índice de referencia Nikkei 225 de Japón también se abrió al alza, agregó 0,7%, cotizó en 21.572,11. Las acciones de Hong Kong recibieron también de forma positiva esta decisión gubernamental. El índice de referencia Hang Seng Index avanzó 10 puntos a 28.832,75. Y en Europa los mercados también reaccionaron con beneplácito. El DAX de Alemania ganó 0,6% después de conocerse esta decisión o esta medida del Ejecutivo estadounidense. El Brexit llega hasta Egipto. La primera ministra británica, Theresa May, está participando de la cumbre Unión Europea-Liga Árabe y ha tratado de persuadir sin éxito a sus pares europeos para que reabran el acuerdo que ella misma negoció y que tantas veces Bruselas ha dicho que no debatirá otra vez. En un desayuno compartido en el que se miraba a la primera ministra británica, también a la canciller alemana Angela Merkel, Theresa May trató de obtener apoyo en sus esfuerzos por lograr un trato más atractivo para el Parlamento de su país. Su decisión de postergar una votación sobre su acuerdo hasta marzo, pocos días antes de la salida de Reino Unido, ha llevado a los diputados a intensificar los intentos por detener un Brexit sin consenso. Un escenario que, en la opinión de muchos ciudadanos y empresarios, podría causar un daño importante a la quinta economía más grande del mundo. Algunos de estos planes implicarían extender el artículo 50, que activó el periodo de negociación de 2 años del Brexit, retrasando el divorcio más allá del 29 de marzo, algo que, según May, solo serviría para dilatar más las cosas. Y mientras May insiste en su Brexit, árabes y europeos desarrollan su primera cumbre conjunta con el objetivo, dicen, de mejorar la asociación y cooperación entre las dos regiones. Se espera que las conversaciones logren impulsar la cooperación comercial y que en ellas se aborden conflictos regionales. Participan los 28 del bloque europeo y 22 países árabes. Distintos líderes han mostrado su esperanza de que este encuentro sea la inauguración de un camino que conduzca hacia la estabilidad y el desarrollo en la región árabe en cooperación con la Unión Europea sin injerencia. En Turquía, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó un plan con el objetivo de disipar los estragos que está ocasionando la inflación inducida, principalmente por choques externos, por restricciones que llegan desde afuera. El plan consiste en la activación en las ciudades más concurridas del país de puestos de verduras que se venden a precios más bajos, mientras se toman medidas que pongan freno al proceso inflacionario. Según el Instituto de Estadística de Turquía, la tasa inflacionaria anual en enero fue de 20,35% y el mayor incremento anual fue en los precios de los alimentos, casi en 31% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El presidente turco responsabiliza a los intermediarios de la manipulación de precios, califica sus acciones de terrorismo y promete que su gobierno acabará con los involucrados de la misma manera que hace con grupos terroristas. Los precios se redujeron a la mitad al instante y se reducirán aún más, ya que también venderemos otros productos allí, desde productos de limpieza y todo lo que haya en las tiendas. Comenzaremos a vender una selección de esos productos en estas tiendas, del mercado de descuento administrado por el gobierno. ¿Por qué? Porque los vendedores han aterrorizado al pueblo. Y tras las recientes inspecciones en establecimientos comerciales, el Ministerio de Comercio multó a 88 empresas con un total de 2 millones de liras turcas. Aproximadamente, esto equivale a $380.000. La mayoría de los ciudadanos acogieron con agrado esto, a pesar de las largas filas y los límites respecto a lo que cada persona puede adquirir.
Las personas que viven con el salario mínimo no pueden ir al bazar del vecindario, producir una tienda, el mercado. Vamos al mercado a comprar cebolletas. Las cebolletas son de 5 liras y en ese racimo de 5 liras de cebolletas hay 5 piezas. Cuando no hay bazar en el vecindario, nos vemos obligados a comprar en el mercado. Y los mercados ven esto como una oportunidad y abusan de la buena voluntad de las personas. No lo sé. Estas tiendas reguladas han sido muy buenas para nosotros. Experimento laboral de Finlandia, ese es nuestro tema de análisis. Se abre el expediente económico desde esta mesa después que hagamos una cortita pausa. Ya venimos con más. A principios de 2017, mientras Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, decía que para lograr el crecimiento de Europa había que continuar generando reformas para atajar desempleo y exigir que exista una búsqueda activa de empleo para recibir el subsidio en los países escandinavos, un anuncio logró captar la atención del bloque. Finlandia propuso un plan piloto, la creación de una renta básica universal como un sustituto parcial o completo a los actuales sistemas de elección de destinatarios de ayudas sociales. Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. La jornada laboral es de 38 horas semanales. Al cierre de 2016, la tasa de empleo se ubicó en 8,7%, una de las más bajas de Europa, pero que afecta sobre todo a las personas de menor formación académica. No hay un salario mínimo establecido. Se negocia entre sindicatos y empresarios. Sin embargo, el salario medio para 2015, según datos macro, se ubicó en 43.000 euros brutos anuales, monto superior a la media de la Unión Europea. El nivel de presión fiscal es uno de los más elevados del bloque comunitario. El 49% del salario de un trabajador finlandés va destinado al pago de impuestos, según el informe del Foro Económico Mundial. El primer ministro Juha Sipilä se ha comprometido a reducir la creciente brecha en la sostenibilidad de las finanzas públicas finlandesas. Para ello ha dispuesto un programa de reformas que incluye un plan experimental. El pago mensual de 560 euros, la cantidad mínima de prestación por desempleo y subsidios que otorga la Seguridad Social. Esto a un grupo de personas sin importar sus ingresos, patrimonio o estatus de empleo. Desde enero de 2017, el país se ha convertido en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento solo se había ensayado a nivel local o regional. De todas las personas que estaban recibiendo subsidios de desempleo en noviembre de 2016, el Kela, Instituto de la Seguridad Social Nacional finlandés, seleccionó de forma aleatoria, sin ningún otro criterio, 2.000 personas de entre 25 y 58 años para llevar a cabo el experimento. Los elegidos reciben desde entonces y hasta este 2019 una renta básica libre de impuestos. El gobierno no examinará a dónde han ido a parar los 560 euros entregados, ni facturas, ni recibos, ni exámenes. Si empiezan a trabajar o superan la cantidad máxima de ayudas públicas, continuarán percibiendo la renta básica, pero verán reducidas otras prestaciones por desempleo como los subsidios para la crianza de los hijos y para la vivienda. Solo dejarán de recibir los 560 euros los que en este lapso de 2 años se incorporen al servicio militar obligatorio, se jubilen o se muden al extranjero. Los responsables del Kela calculan que el experimento tendrá un coste total para las arcas públicas de unos 20 millones de euros. Otros argumentan que será de unos 7,5 millones, ya que buena parte de la renta básica se sufragará con las prestaciones que dejen de abonarse. El gobierno finlandés se plantea como objetivo ver si este concepto puede llegar a ser viable en un mundo en el que el trabajo, sobre todo el estable y a jornada completa, es cada vez más un bien escaso debido a la mecanización y la digitalización. El sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba durante un periodo de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se han de cumplir para seguir percibiéndolo. Para muchos, el incentivo lleva al trabajador a volver al mercado laboral por la certeza de que esa ayuda es limitada. Lo que quiere el Kela es entregar de forma incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados
empleados, una cantidad mucho menor que el sueldo medio de Finlandia, que ronda los 36.500 euros, y ver cómo reaccionan los seleccionados. El Kela quiere acabar con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados que rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad porque tras los impuestos les queda menos que la prestación por desempleo. Para el primer ministro finlandés Juha Sipilä, este plan busca además simplificar la maquinaria burocrática que se ha creado para gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas del estado del bienestar nórdico. Algunos analistas dicen que adicionalmente este experimento pretende dar paso al debate sobre el modelo de financiación del estado del bienestar, que persigue conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual o si están dispuestos a pagar más impuestos. Los promotores del proyecto consideran que con el monto asignado es muy difícil que una persona pueda pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki, por ejemplo. Dicen que una prestación de esa cantidad animaría a quienes están en paro a aceptar al menos trabajos temporales. Por otro lado, quienes critican la medida señalan que eliminar ayudas e introducir la renta básica supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta, y que si esto no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. De este experimento ya hay una primera tanda de resultados. El pasado 8 de febrero, el Kela reveló datos relativos exclusivamente al primer año de ejecución. El análisis estadístico de una encuesta a los participantes contrastada con un grupo de control de quienes no habían recibido la renta básica universal indicó lo siguiente. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los receptores de renta básica universal y los de subsidio de desempleo en la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que la condicionalidad de las prestaciones no está avalada. No parece que aporte nada en sí mismo como elemento inamovible del sistema de bienestar. Incluso los receptores de la renta básica universal tenían medio día más de empleo en el mercado laboral que el grupo de control. Donde los resultados sí fueron estadísticamente significativos fue en los datos de la encuesta que quería medir la sensación de bienestar de las personas. Los receptores de renta básica universal experimentaron significativamente menos problemas de salud, estrés y capacidad de concentración que el grupo de control. Tenían además mucha más confianza en su propio futuro, en las perspectivas sobre el futuro de su empleo, en la confianza de poder abrir un negocio propio y su capacidad para influir en los problemas sociales. Los sujetos participantes en el programa piloto además expresaron mucha más confianza que el grupo de control en sus políticos y en sus instituciones. En general, los beneficiarios de la renta básica universal tenían una visión claramente más positiva de este pago que el grupo de control. Así lo subraya el informe del Kela. Los informes detallados se presentarán durante este año y el que viene en diferentes momentos. ¿Es Finlandia el laboratorio de una revolución social? No lo sabemos. El sueldo básico universal está todavía en etapa experimental y significa un cambio de enfoque que, de ser exitoso, sí que podría redefinir el cómo entendemos las políticas sociales. Llegamos al final de nuestro expediente económico. Pasemos a revisar números, precios petroleros. Petróleo Brent ha operado a $67.35, registra subida de 0,35%. En el caso del WTI o Texas Intermedio ha operado en 57.36, una subida también de 0.33%. Y la cesta petrolera venezolana, que cierra su actualización semanalmente, es decir, el viernes anterior, registró alza de 19,71 yuanes, pasó de 381.53 a 401.42 yuanes. Así lo informó el Ministerio para Petróleo en su portal web. También está en la página de la estatal petrolera PDVSA. Así llegamos al final de nuestra emisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto. La pederastia clerical se ha convertido en una verdadera